El tema de hoy es con los ojos puestos en la meta. Y el título es bien especial y quiero que lo tengan bien presente porque el día de hoy vamos a hablar de una meta. Por eso se llama el título Con los ojos en la meta. Estaba averiguando, obviamente todos sabemos, puede ser que nos guste el fútbol como que no nos guste el fútbol, pero todo este mes ha sido el mes del mundial. En todas partes han comenzado a hablar del mundial. Aún personas que no les gusta el fútbol se han convertido al fútbol. Por ejemplo, nuestro pastor Sergito, no es muy de fútbol, no le gusta mucho el fútbol. Si han podido hablar con él, no tiene muchos comentarios sobre fútbol, no es muy hincha, alguna vez ha ido al estadio, pero no es futbolero. Pero la fiebre del mundial ha estado tan fuerte este año que a nuestro pastor ahora le gusta el fútbol. Y creo que a varios nos ha pasado eso. Y este mundial ha sido raro. No sé quiénes querías que ganen. Yo estoy muy segura que la mayoría no le ha chuntado al quería que ganen. Otros sí, tal vez. Vamos a ver qué va a pasar el día de hoy. Pero este mundial ha sido bien raro. ¿Por qué? Porque muchos de los partidos se han definido en los últimos minutos, en los minutos de alargue. Uno ya no podía ni siquiera decir, ya está en el minuto 90 el partido, ya me voy a hacer mis cosas. No, porque todo podía cambiar en 2 a 3 minutos. Y ha sido bien raro porque en este mundial ha sido el 32% de las veces que se ha definido un partido por minutos de alargue. Entonces es como que muchos de los equipos ya estaban listos de ya ganamos, ya pasamos octavos, ya pasamos a cuartos, pero en los últimos minutos gol contrario, y muchas veces ha definido el partido en sí. Entonces el equipo que ya lo tenía ganado, al final terminaba perdiendo el partido. Y en un artículo que he visto en internet decía que cada minuto en un partido cuenta. Y eso es algo que tienen que entender los jugadores, que no todo estaba dicho hasta que el árbitro tocaba el pito del final. Y me ha parecido muy interesante, porque esto no solamente se aplica en el mundial, sino se aplica en nuestras vidas. Les voy a leer, hoy voy a usar harta Biblia y voy a usar hartas versiones, entonces las van a tener en la pantalla para que vean de qué versión estoy sacando los versículos, pero les voy a leer Filipenses 3, del 12 al 14. Filipenses 3, del 12 al 14 dice: hacia la meta es el título. Con esto no quiero decir que yo haya logrado ya hacer todo lo que les he dicho, ni tampoco que ya sea perfecto, pero sí puedo decir que sigo adelante, luchando para alcanzar esa meta, pues para eso me salvó Jesucristo. Hermanos, yo sé muy bien que todavía no he alcanzado la meta, pero he decidido no fijarme en lo que ya he recorrido, sino que ahora me concentro en lo que me falta por recorrer. Así que sigo adelante hacia la meta para llevarme el premio que Dios nos llama a recibir por medio de Jesucristo. Filipenses es uno de mis libros favoritos de la Biblia porque lo escribe Pablo, obviamente inspirado por el Espíritu Santo, pero es muy interesante todo lo que dice Pablo. Y si ustedes se ponen a pensar en estos versículos, Pablo la tenía clara, Pablo tenía una meta. Y se concentraba en alcanzar esa meta. No importaba todo lo demás, sino llegar a la meta. Y Pablo, ya alguna vez que prediqué en un culto, les comentaba que Pablo cuando escribió esta carta no estaba pasando un momento sencillo. No era el mejor momento de su vida donde todo estaba bien, donde todos lo amaban. No, al contrario. Pablo escribe esta carta encarcelado. Y escribe esta carta encarcelado y no vemos que se queja, que dice, qué difícil que es la vida cristiana, creo que no vale la pena y ustedes ingratos que no me buscan. No, nada de eso, al contrario. Es donde Pablo más enfocado estaba. Y no sé si en ese tiempo había fútbol, no creo, pero Pablo usa una metáfora muy interesante de llegar a la meta. El día de hoy vamos a ver qué carrera es la que estamos viviendo y cuál es nuestra meta.
Lo primero que tenemos que entender es que nuestra meta es Cristo. Hebreos 12, del 2 al 3. Hebreos 12, del 2 al 3 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Nuestra meta como cristianos es Jesucristo. Desde que le recibimos como Señor y Salvador, nuestra mirada tiene que estar en Jesucristo. Y el problema muchas veces en nuestra vida es que nos distraemos. Es que dejamos de mirar a Jesucristo. Nos olvidamos de lo que Jesucristo ha hecho por nosotros. Ya se ha hecho tan común en nuestra vida: sí, Jesús ha muerto por ti. Y lo vemos tan natural, tan normal, que nos distraemos. Acá, jugador en el mundial, jugador que se distraía, perdía. Han habido equipos que han comenzado, les han metido un gol y ya se distrajeron, y aunque tenían toda la capacidad para voltear el resultado, no lo hicieron porque ya se desanimaron. Al contrario, hubo equipos que al momento les metieron un gol en contra, y en vez de desanimarse, perseveraron y le dieron hasta el final. Y eso terminó dando fruto. Muchas veces nosotros somos así. Tal vez no jugamos fútbol, pero en esta carrera que es la vida y la meta que es Cristo, nos distraemos. Dejamos de mirar a aquel que lo dio todo por ti y por mí. Y comenzamos a vivir una religión. Tal vez venimos los domingos porque ya nos hemos acostumbrado a vivir los domingos. Pero nuestra vida de lunes a sábado es totalmente diferente. No oramos, no buscamos de Dios, no leemos su palabra. Filipenses 3, del 7 al 9, igual está dentro del libro que me gusta. Dice, Filipenses 3, del 7 al 9, dice: antes creía que esas cosas eran valiosas. Me encantan estas palabras de Pablo, porque Pablo realmente, aunque estaba viviendo un momento muy duro en su vida, tenía la mirada enfocada en Jesús. Dice, antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura, a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley, más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo, pues la forma en que Dios nos hace justo delante de Él se basa en la fe. Pablo no le estaba pasando bien. No le estaba pasando bien por servir al Señor, por ser obediente al Señor. Pero dice, todo lo demás, todo lo que tenía, y Pablo tenía posesiones, y Pablo tenía mucho conocimiento, y Pablo tenía muchas cosas, dice, para mí es como basura comparado con Jesucristo. Pablo la tenía clara. Sabía que todo lo demás era pasajero. Amado hermano, ahora yo te pregunto, en tu vida, todo lo demás que está cerca tuyo, tu trabajo, tus estudios, aún tu familia, ¿tienen mayor valor que Jesucristo mismo? Y uno puede decir, no, hermana, no es así. Jesucristo es lo número uno en mi vida. La pregunta es, ¿cuánto tiempo inviertes buscando de Él? ¿Cuánto tiempo eres obediente a Él? ¿Cuánto tiempo oras? ¿Cuánto tiempo lees la palabra? ¿Cuánto tiempo obedeces la palabra? ¿Cuánto tiempo mueres a ti mismo y obedeces aunque sea difícil? Ahí muchos de nosotros vamos a decir, en la práctica, Jesucristo no es mi prioridad. En la práctica yo no podría decir lo que dice Pablo ahorita. Imagínense las palabras que ha usado Pablo. Todo comparado con Jesucristo, con Cristo, es basura. No te estoy diciendo, ahora tus hijos son basura. No, no es eso. Pero Pablo entendía bien que era lo primordial. Cuando tú tienes la mirada puesta en Jesucristo, todo lo demás se ordena.
Todo lo demás, Jesucristo comienza a gobernar tu vida y comienzas a tener control de tus hijos, de tu trabajo y eso. Pero ¿dónde están tus prioridades? ¿Dónde está tu corazón? Marcos 8:36 dice, Marcos 8:36 dice, de nada sirve que una persona gane todo lo que quiera en el mundo, si al fin de cuentas pierde su vida. Amados hermanos, la meta es Cristo. Y nuestra mayor meta está en la eternidad. A veces pasamos nuestra vida muy concentrados en el ahora. Pero yo le quiero comentar algo. Nosotros, en el mejor de los casos, vamos a vivir 80, 100 años. Y a veces estamos muy concentrados en lo que estamos viviendo en estos 80, 100 años. Pero quiero decirte algo. 80, 100 años no se compara con una eternidad. Y esto es bien sencillo. Tú me puedes decir, no creo que haya una eternidad. Yo creo que después de esto, listo, morimos y ahí acabó la historia. Te comento algo. Antes de que Jesucristo venga a la tierra, muchas profecías hubieron de que iba a venir un Salvador, que iba a morir de esta manera, que iba a hacer tales cosas. Y todas se han cumplido a cabalidad. Entonces, ¿qué te hace pensar que todo lo demás que dice la Biblia sobre que Jesucristo va a volver, sobre lo que va a hacer en la cruz, sobre cómo va a ser su segunda venida, sobre que vamos a tener que dar cuentas, qué te hace pensar que es mentira? Este versículo es muy claro, dice, ¿de qué te sirve ganar el mundo, todo lo que quieras en el mundo? Si al fin y al cabo, cuando estés delante del Señor, vas a perder tu vida. Es muy fuerte, pero es real. Y creo que de cierto tiempo en cierto tiempo tenemos que reenfocarnos en eso, porque a veces nos olvidamos de que hay una eternidad después de esto, de que las decisiones que tomemos el día de hoy van a determinar dónde vamos a pasar esta eternidad. Y a veces decimos, claro, como yo, y calculamos, como voy a vivir 80, 100 años, entonces tengo tiempo para enfocarme después en Jesús y pasar mi eternidad con Él. Pero no nos engañemos. Tú puedes ser juvenil o puedes ser una persona avanzada en años, pero no sabemos cuándo o Cristo va a volver o Cristo te va a llamar a su presencia. Entonces no tenemos la garantía. Cristo puede volver hoy, antes de la final del mundial. O puede volver de acá a 100 años. O el Señor te puede llamar a su presencia pronto. O no. Entonces tenemos que estar preparados, enfocados en la meta. Yo creo que de los mejores equipos en el mundial y los mejores atletas, por ejemplo, a mí me gusta mucho el tenis, entonces estoy un poco pendiente del tenis, entonces veo qué pasa cuando se lesionan, si no se lesionan. A muchos de acá les gusta el deporte, pero yo creo que los peores deportistas y los que no alcanzan la medalla son los que dicen ya, el mundial va a ser en junio del 2018, voy a comenzar a entrenar en enero del 2018. Y ahí me voy a cuidar la comida y me voy a cuidar. Creo que esos no han debido llegar ni al mundial. Ya sabemos qué equipos pueden ser. Pero es importante estar preparados con la vista en la meta. El día que estemos delante de Él, amados hermanos, todo va a haber valido la pena. Toda decisión que tú has tomado radical, toda vez que has muerto a ti mismo, lo que tú querías va a haber valido la pena, porque vas a haber llegado a la meta. En las Olimpiadas, cuando hay muchos deportes, pero atletismo, digamos, cuando llegan a la meta, la cara de los atletas es otra, porque realmente están logrando para lo que se han preparado toda su vida. Y esa debería ser nuestra mirada. En otra porción de la palabra, Pablo habla mucho usa 3 metáforas. La primera es que debemos ser como un soldado. Segunda de Timoteo 2, del 3 al 4. Segunda de Timoteo 2, del 3 al 4, dice, tú, como buen soldado de Jesucristo, debes estar dispuesto a sufrir por Él.
Los soldados que tratan de agradar a sus jefes no se interesan por ninguna otra cosa que no sea el ejército. En otra versión dice, no están enfocados en los asuntos civiles. ¿Por qué Pablo usa esta metáfora? Porque un soldado tiene que entender que siempre tiene que estar preparado para la batalla. Siempre tienes que estar preparado para la batalla. Un soldado que está en medio de la guerra tiene que entender que hay una guerra en medio de él. Un soldado no se puede distraer. Imagínate que un soldado está en medio de la guerra y en vez de estar atento a lo que le toca hacer, o no sé mucho de soldados, pero he visto películas de guerra, pero tiene que estar tan enfocado que no lo maten ni lo maten a su ejército. Imagínate que un soldado en medio de una batalla esté comiendo un sándwich, en medio de la batalla comiendo su sándwich, viendo un lado al otro. No, va a morir y va a hacer matar a todo su ejército. Y tú, amado hermano, amada hermana, tienes que entender, lo creas o no, que estás en medio de una guerra que no tiene tregua. Estás en medio de una guerra. El día que tú has decidido entregar tu corazón a Jesucristo, Satanás se ha vuelto en tu enemigo. Y hemos hablado, hace unas semanas, Pastor Sergito estaba hablando sobre que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y el enemigo no está contento de que tú estés del lado de los ganadores. Y si tú te distraes y si tú piensas que en medio de una guerra puedes tener un punto medio, no ser de ningún ejército, no ser de ningún bando, vas a morir. Un soldado no se puede dar el lujo de distraerse con cosas que no tienen valor. Me gusta esta versión que dice que no se concentra en los asuntos civiles. Amados hermanos, la pregunta es ¿cuánto estamos invirtiendo en las cosas que realmente tienen valor y valor eterno? ¿O nos hemos acostumbrado a vivir nuestra vida de manera normal y venir los domingos a la iglesia y ahí acordarnos de Dios? O acordarnos de Dios cuando tienes problemas y pensar que Dios es nuestro Dios aladino, que cada vez que estamos en un problema recurrimos a Él, nos soluciona el problema y seguimos con nuestra vida normal. Aún un soldado debe estar dispuesto a ser obediente y vivir lo que su Señor le diga que haga o permitir que viva. A veces nosotros nos creemos, y con mucho amor lo digo porque también me pasa, más sabios que Dios. Entonces vemos que algo dice en su palabra o Dios nos habla de manera personal algo y nos ponemos a discutir con Él. No, pero es que no creo, no debe ser tan así, o no es muy radical, o no es para ese tiempo, yo veré, yo voy a tomar mejores decisiones. Y normalmente lo que pasa es que en medio de la batalla nos herimos porque estamos haciendo las cosas a nuestra manera. Y es chistoso, ¿por qué? Porque cuando hacemos las cosas a nuestra manera, tarde o temprano vas a terminar lastimado, lastimada, eso te lo garantizo. Y el momento que terminas lastimado o lastimada, lo primero que haces muchas veces es quejarte contra Dios. Ay, ¿por qué me pasa esto? ¿Ves? Todo me pasa a mí, no hay amor acá, no, eres malo, ¿ves? Yo te he entregado todo y así me va. Cuando en realidad la mayor parte de las cosas que vivimos son consecuencia de nuestras decisiones. La pregunta es, ¿qué decisiones estás tomando? Yo siempre me imagino la relación de Dios conmigo como la relación de un niño que tiene 1 o 2 años, que apenas está caminando, y su papá. Entonces yo me imagino que soy la niña de 1 o 2 años y mi papá es así grandote y muy sabio. Entonces me imagino eso y digo, realmente si mi papá me dice que haga algo, que deje de hacer algo, sabe más que yo. ¿No les ha pasado? Siempre uso este ejemplo y Les lo usó la anterior semana. El niño que quiere meter los deditos en el enchufe.
No sé cuántos han sido padres, pero la mayoría de los niños hacen eso. ¿Cuántos han tenido hermanos menores? ¿Cuántos han cuidado sobrinitos? ¿A cuántos les ha pasado? Porque, por ejemplo, a mí sí me ha pasado y he metido los deditos y me ha ido un poco mal. Pero tú no le puedes explicar al niño a exactitud por qué no puede meter los deditos en el enchufe, porque no te va a entender. Y a veces queremos que el Señor nos explique de tú a tú todo lo que, por qué nos dice que hagamos algo o por qué nos dice que dejemos de hacer algo. Pero quiero que entiendas algo, no lo vas a entender, Dios ve mucho más allá de lo que tú ves. Entonces lo que tú tienes que aprender es a obedecer. Ya para terminar esta parte de la metáfora, tristemente, los cristianos somos yo creo que es el único ejército, o si no uno de los pocos ejércitos, que se mata entre el propio ejército. Es como que estamos en medio de la batalla, uno de los soldados se cae y en vez de ir y levantarlo, lo pateamos en el piso. Y eso pasa muy seguido en la iglesia. ¿Porque Jesús está mal? No, porque nosotros no hemos entendido que somos un ejército. Que si uno se cae, ¿qué tendríamos que hacer los demás? Ayudarlo a levantar y no patearlo en el piso. Que cuando tenemos un hermano que está desanimado, en vez de juzgarlo, en vez de comenzar a hablar mal de él, deberíamos ser una mano amiga que lo ayude a levantarse. Que si vemos que un hermano está decaído, en vez de preguntarle ¿cómo estás? Y ves que la otra persona no está bien y te dice bien y vas, qué bueno, y te vas. Porque, discúlpeme la palabra que voy a usar, a veces nos valen los demás. No amamos al prójimo como deberíamos amarlo. Y no está este versículo acá, pero quiero que sepas que en la palabra, el mismo Jesús dice que el amor que nos tengamos los unos a los otros va a demostrar que nosotros somos discípulos de Jesús. Y la pregunta que es realmente, ¿nuestra vida refleja que somos discípulos de Jesús? ¿Amamos al otro? ¿Estamos pendientes del otro o solamente estamos pendientes de los que nos caen? De los que se sientan cerca de nosotros. Sí, mi hermano del domingo, muy buena onda. Pero realmente estamos pendientes de los demás. No, es que cuando yo he necesitado ayuda nadie me la ha dado. No se trata de eso. Nosotros no damos para recibir. Damos porque amamos al Señor. El Señor nos ha amado con amor eterno y por eso lo hacemos. Otro ejemplo, otra metáfora que usa Pablo es como un atleta justamente. Segunda de Timoteo 2:5. Segunda de Timoteo 2:5 dice, de igual manera, el atleta que participa en una carrera no puede ganar el premio si no obedece las reglas de la competencia. Y podríamos desarrollar mucho esto, porque el tema de que hable de que somos como atletas, habla de mucho esfuerzo. No sé si alguno acá ha sido deportista, pero sí bien deportista, en algún momento de su vida, o ha tenido personas cercanas que han sido bien deportistas. Los deportistas buenos son los que han entregado su vida por completo a esto. Entonces, puede ser que no estén todo el día haciendo abdominales, haciendo cardio, pero todo el tiempo está pensando, tengo que descansar bien porque si no, no voy a poder entrenar. Tengo que comer bien, tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro, no puedo comer esto, sí puedo comer eso. Está todo el tiempo pensando en el premio. Ningún deportista se entrena para no participar en ningún lado. No, yo solamente quiero sentirme bien conmigo, creer que soy el mejor futbolista. No. Siempre van por algo y van con la idea del premio. La vida de un atleta siempre está enfocada en la meta. Y tu vida como cristiano siempre tiene que estar enfocada en la meta. Ya les hablé en Hebreos, es claro, dice, puestos los ojos en Jesús.
Si tú te sientes desanimado, si tú te sientes que creo que el cristianismo no es para mí, creo que no sirvo para esto, lo más probable es que has dejado de mirar a Jesucristo. Si tú crees que tus problemas son muy difíciles, si tú crees que es muy dura la vida, si tú crees que el mundo es mejor que Jesús, es porque has dejado de mirar a Jesús. Es porque has comenzado a mirar a la gente, has comenzado a mirar los problemas, has comenzado a mirar otras cosas y no a Jesús. Y obviamente ahí te vas a desanimar en medio de la carrera. A muchos del mundial les ha pasado eso. Se han distraído con el gol que les habían metido, o si hacían mucho show o no, y se han distraído. Y al final han terminado perdiendo para lo que ellos se habían preparado mucho tiempo. Un atleta entiende que todo lo que hace va a tener repercusión sobre su meta. Todo lo que hace un atleta, como les decía, sabe que si come algo que no debería comer, va a repercutir en llegar a la meta o no. Que si él no duerme lo suficiente, va a repercutir, aunque sea una sola vez, entiende y sabe que todo va a repercutir en la meta o no. Y cada decisión, amado hermano, que tomes tú, tienes que entender que va a repercutir en si llegas a la meta o no. Si llegas a la meta, si llegas a Jesucristo, si cuando estemos delante de Él, que no sabemos cuándo va a ser, Él nos pueda decir: buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Esas palabras creo que son las más dulces que nos pueden decir, porque, amado hermano, o puede ser que es la primera vez que tú llegas acá, lo creas o no, un día vamos a estar delante de Jesús cara a cara y vamos a tener que dar cuentas de todo lo que hemos hecho, de todo lo que no hemos hecho, de todo lo que hemos dicho, de todo lo que hemos pensado. Y la pregunta es: ¿vamos a alcanzar la meta o no? Un atleta debe perseverar hasta el último segundo. Y eso ha pasado mucho en el mundial. Muchos equipos se han confiado. Han pensado que ya estaban ganando, entonces ya no tenían que hacer nada más. Y en 2 minutos la historia de su equipo cambió. ¿Por qué? Porque un atleta tiene que perseverar hasta el último segundo. Esto no se acaba hasta que se acaba. Esto no se acaba hasta que escuchemos el pitido final. ¿Qué dice Mateo 24:13? Mateo 24:13 dice: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. El que hasta el último segundo persevere, este va a ser salvo. Entonces, esto sí nos hace pensar que muchos, si no perseveran, al final van a perder el premio. Al final, cuando estemos delante del Señor, le va a tocar vivir una eternidad sin Dios. A veces pensamos que el infierno es, yo antes pensaba eso, que el infierno es un lugar caliente y a mí no me gusta el calor, entonces decía: no, qué feo, iba a haber bichos, es que era más niñita, entonces decía: no, iba a haber bichos en el infierno, no me gusta, y no va a haber helado, eso pensaba, pero no sabemos si va a haber helado o no, pero el infierno no se trata de eso, de cuán caliente esté el lugar, si va a oler a azufre o no, que no nos vamos a entrar en eso. El infierno es vivir una eternidad sin Dios. Y si tú alguna vez has sentido la presencia del Señor, sabes que no hay nada más increíble que eso. Que el cielo no se va a comparar con lo que hemos vivido acá, o sea, va a ser infinitas veces mejor que esto. Ahora imagínate vivir una eternidad, no 10 años, no 5 años, no, una eternidad sin Dios. Es terrible. Imagínate desperdiciar esa eternidad por no poner la mirada en la meta, por dejarte distraer, por dejar de mirar a Jesucristo y pensar: no, es que es muy difícil, no, es que el Señor no ha cumplido lo que yo quería, no, es que la gente es mala en la iglesia, entonces son unos hipócritas, entonces para eso prefiero estar fuera. Y podemos poner muchas excusas, pero esas excusas delante del Señor no van a tener validez. Es como que si
tu hijito, tu hijita, tu hermanito o alguien pequeño rompe un florero y tú le vas y le preguntas, ¿por qué has roto el florero? Porque sí. No, esa excusa para ti no tiene validez, es una excusa hasta un poco infantil. Lo mismo va a ser delante del Señor cuando tú vayas delante del Señor y le digas, pero el Señor te diga, ¿por qué no has hecho discípulos? No, es que no tenía tiempo, tenía que trabajar. No va a tener validez. No te estoy diciendo ahora no trabajes, no. Esto va a implicar un doble esfuerzo. Porque cuando tú entiendes que tu prioridad es el Señor, servir al Señor, pero también el Señor te ha puesto en algún lugar, sea el trabajo, sea la universidad, implica doble esfuerzo. Porque implica darlo todo por el Señor, pero también implica ser excelente en el lugar que Dios te ha puesto. Pero normalmente al cristiano no le gusta esforzarse tanto, entonces decide la una o la otra. Decide, no, me voy a esforzar full en el trabajo porque voy a ser excelente, todo como para el Señor, pero deja su comunión de lado, deja de hacer discípulos. El tema de hacer discípulos a veces pensamos que es una idea de un pastor, no. Es que estamos hablando de la eternidad de las personas. Y si tú no les predicas a las personas de Jesucristo, esas personas se pueden morir sin Cristo, sin una eternidad con Él. Entonces tenemos que ser esforzados hasta el último momento. No tires la toalla. Tú ya has conocido la verdad. Si tú el día de hoy estás acá, es porque ya has escuchado el Evangelio o lo vas a escuchar ahorita. No tires la toalla. No te rindas. No te rindas. Porque el premio es demasiado increíble, es eterno. Hebreos 12:1. Hebreos 12:1 dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Me gusta mucho este versículo porque dice que tenemos una nube de testigos, eso lo podemos desarrollar en otra prédica, pero dice, despojémonos de todo peso. Cuando estás con bolsas, cuando estás con mochilas muy pesadas, cuando estás aún con ropa muy pesada, es difícil correr. Siempre te va a alentear. Va a ser, si tú estás cargando cosas pesadas, es muy probable que te caigas, que te lastimes en medio de correr. Por eso dice que nos despojemos de todo peso, de todo aquello que nos impide correr esta carrera. De todo aquello que nos impide llegar a la meta. Y aún lo aclara más. Y dice, de todo peso y del pecado que nos asedia. Amados hermanos, a veces tenemos la idea de que hay ciertos tipos de pecados que son no tan malos que otros. No, pecado es pecado. Y a veces creemos que no, que las borracheras, la fornicación, el adulterio, el asesinato, esos son pecados muy malos. No, eso no, yo jamás. Pero pecado es pecado, y si hay pecado en tu vida, si hay pecado en mi vida, eso me va a detener de llegar a la meta. Hay un libro bien interesante que se llama Los pecados respetables. Y es bien raro este título, pero a veces hay en nuestra vida ciertos pecados que son más permisivos en nosotros. Tal vez la ira, tal vez esas mentiras que creemos que son blancas, pero en realidad las mentiras no tienen colores. La amargura. No es como que yo no odio a este hermano, pero prefiero de lejitos. El orgullo. No, es mi forma de ser. Los chismes. No, es que yo hablo esto porque veo que el hermano está en necesidad. No es cierto. La desobediencia, el doble ánimo, los celos. No, yo no soy celoso. Evalúa tu vida y vas a ver si realmente eres celoso o no. Y la palabra dice que los que son celosos, se los estoy parafraseando, son del diablo. Así dice. Hay ciertos pecados
en nuestra vida que nosotros los minimizamos y les ponemos excusas. Es mi carácter, yo soy así, es que es por donde he vivido, o esto no es tan malo, no hay cosas que son realmente peores. Y no es cierto. Y esas cosas te van a alejar. O tal vez sí te estoy hablando porque estás luchando con el tema de las borracheras, por ejemplo, las palabras maldicientes, la fornicación, el adulterio, no sé con qué puedas estar luchando tú. Pero todo eso te va a impedir llegar a la meta. Todo eso te va a terminar lastimando y es más, puede ser que al final pierdas la carrera, pierdas la batalla. Al final, por no tomar decisiones radicales, por no ser obediente, aunque duela, tu eternidad está en juego. ¿Qué hay en nuestro corazón? Yo siempre que oro le pido al Señor que alinee mi corazón al suyo. Pido que realmente me muestre qué hay, porque yo puedo creer que estoy muy bien, pero el único que conoce a ciencia cierta mi corazón es el Señor. Lo mismo pasa contigo. Amado hermano, no dejes un día que pase sin preguntarle al Señor, ¿qué hay en mí que no te agrada? Y si tú le haces esa pregunta, te aseguro que el Señor te va a responder, porque te ama. Entonces hay cosas en nuestra vida que tenemos que quitar porque nos van a perjudicar en este mundial de la vida, en esta carrera. No dejes que nada te aleje del Señor. La última metáfora que usa Pablo es ser como un agricultor. Segunda de Timoteo 2:6 dice, Segunda de Timoteo 2:6, y el que cultiva la tierra tiene que trabajarla antes de poder disfrutar de la cosecha. El que cultiva la tierra tiene que trabajarla antes de poder disfrutar la cosecha. Llegar a la meta implica esfuerzo, implica que tú tomas la decisión hoy de enfocarte, de poner la mirada en Jesucristo. Y no es que ahí terminó. Todos los días tienes que tomar la misma decisión. Y a veces uno dice, no, es que yo ya he tomado la decisión y las cosas me van peor. Y yo he tomado la decisión y estaba haciendo las cosas bien, pero todo se me ha hecho más complicado. Y a veces tenemos esa mentalidad porque no sabemos esperar. Si un agricultor demora preparar la tierra, poner la semilla, poner agüita, abonar, sacar la hierba mala, es todo un trabajo, pero vale la pena. Y sin trabajo no hay cosecha, sin esfuerzo no hay cosecha. Segunda Corintios 4 del 17 al 18 dice, 2 Corintios 4 del 17 al 18, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Esta palabra para todos los que no están pasando por un buen momento, para todos los que el tiempo se ha puesto duro, estás tomando buenas decisiones, pero parece que todo te va mal. Me encanta porque dice, esta leve tribulación momentánea. Usa dos adjetivos de que no es eterno. Dice, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amado hermano, no te desanimes, no tires la toalla. Estás peleando la mejor batalla, estás corriendo la mejor carrera. No lo eches a perder. Esforzate, pon la mirada en Jesucristo. A veces nos cuesta pensar en la eternidad porque estamos viviendo la vida normal y la eternidad parece algo muy lejos, pero es una realidad. A veces no nos gusta vivir el proceso. Yo me imagino que un agricultor todo el tiempo que no pone la semilla y no ve nada, se debe desesperar un poco, debe ser un poco difícil, pero vale la pena.
1 Corintios 15:58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Con esto vamos a comenzar a orar, pero quiero que entiendan que nada de lo que haces en el Señor es en vano. Ninguna decisión, aun la más pequeña, es en vano. Tienes que tener paciencia. Yo no sé qué has estado viviendo tú este tiempo, pero el Señor sí sabe. Y el Señor sabe que por alguna razón necesitabas escuchar esta palabra. Puede ser que en este momento la hayas entendido a su cabalidad, o que más adelante te toque vivir algo y el Espíritu Santo te haga recuerdo esto. Pero tienes que entender que nada se compara con Jesucristo. Que esta es una carrera. No es una carrera de rapidez, de hoy me emociono, hoy hago todo y mañana me aburro y dejo todo atrás. No, es una carrera de constancia. Es que entendamos que nuestra meta es Jesucristo. Si tú estás desanimado, es porque has dejado de mirar a Jesucristo. Si tú ahorita no ves nada, ten paciencia. Haz las cosas a la manera de Dios. No hay otra manera. No negocies eso. No creas que tú puedes poner tus peros y el Señor va a entender y vas a tener el mismo resultado. No. Haz las cosas a la manera de Dios. Cuesta morir a tu voluntad, cuesta morir a tus peros, pero da fruto, y da fruto eterno. Deja de ponerle peros a Dios, deja de minimizar lo que dice la palabra. Me gusta mucho este versículo y ya con esto oramos. Dice 2 de Timoteo 4 del 7 al 8. Pablo, después de haberlo dado todo por el Señor, después de haber tomado su cruz y haberlo seguido, después de haber muerto a sí mismo completamente para vivir por Cristo, con y para Cristo, dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Ahí donde estás, te voy a animar a que cierres los ojos y comiences a hablar con Dios. Si este mensaje ha bendecido tu vida, puedes contactarte con nosotros visitando nuestra página en Facebook, Familia Alcanzando las Naciones. Por favor, escríbenos y cuéntanos cómo Dios ha bendecido tu vida a través de este mensaje. Para más información, comunícate al 611 40 47 8. Ven y descubre lo maravilloso que es vivir con Jesús.